Amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando de su seguridad, estamos hablando de el uso de las armas y estamos hablando básicamente de los distintos calibres, ¿verdad? Y hemos hablado de una serie de calibres que la gente considera y que tiene posiblemente en su casa, y usted a lo mejor tiene en su casa, que son el calibre 22, el calibre 25, el 32, un 380 o 9 milímetros corto, el 9 milímetros. Hablamos incluso del 38 especial. Y también hablamos del 44 Magnum, 357 Magnum, que son calibres populares, fueron populares aquí en Estados Unidos, particularmente en los sistemas policiales, pero fueron mucho más populares en Hollywood, en las películas. Y entonces, como el resto del mundo no tiene muchas veces, y estamos hablando de gente que no sabe, o sea, estos videos una vez más los dirigimos a gente que no es precisamente, no está en las fuerzas de seguridad, no está muy versada en el tema de las armas de fuego, y por eso les damos un poco de esta información para que si usted decide eventualmente comprar un arma, adquirir un arma y tenerla en su casa o portarla, tenga una idea de lo que puede hacer con los calibres. Esta es la razón por la que estamos contando un poco estas partes anecdóticas y demás. Pero le habíamos comentado que aquí en Estados Unidos los revólveres era algo natural, algo común aquí, y luego que fueron progresando a través de los años, las armas de fuego, particularmente el 38 especial, fue histórico aquí en Estados Unidos. El 357 Magnum fue un heredero, este es un Colt Python, obviamente una imitación de un Python, fueron súper famosos. De aquí se derivaron varias otras armas Magnum, estuvo el 44 Magnum, el 41 Magnum, hubo varias semiautomáticas con calibre Magnum, que después eventualmente fueron desapareciendo porque se hizo demasiado excesivo. O sea, llegó un momento que ya era todo mundo Magnum. Entonces se regresaron un poco a la historia y empezaron a buscar mejores calibres, y es aquí donde la ciencia una vez más volvió a tratar de mejorar el 38 especial, el 9 milímetros en particular, y le digo, de ahí se exploraron nuevas armas, nuevas calibres. Uno de los calibres que se diseñó aquí en Estados Unidos para el uso particular de la policía fue el calibre 40. Ahora, el calibre 40 tiene una historia muy especial, porque originalmente hubo varios eventos aquí que yo les comenté en videos anteriores, de varios tiroteos muy famosos entre los sistemas policiales, las agencias federales. El FBI en particular tuvo un tiroteo en Miami circa 1986-87, en el que varios agentes se tirotearon con dos ladrones de bancos, y estos ladrones de bancos fueron atacados. O sea, ellos habían sido veteranos de la guerra, sabían utilizar y tenían no solo armas largas, y tenían armas cortas, pero los agentes federales, los agentes del FBI, únicamente tenían 9 milímetros y tenían 38 especial. Y sí los hirieron a los individuos varias veces con 38 y con 9 milímetros, y el 9 milímetros de esa época era un 9 milímetros de un Winchester muy famoso, y esa bala creían que era la respuesta a todo eso. Y entonces sucedió que durante el tiroteo estos delincuentes, a pesar de ser heridos mortalmente, no murieron inmediatamente. Aquí donde yo les comentaba de que la gente piensa que las balas son la varita mágica y acaban todo, y estos dos delincuentes, antes de caer, pudieron matar a varios agentes y hirieron unos cuantos más. Eso suscitó que el FBI empezara a buscar una mejor arma, y le pidió a las compañías de bala, Winchester y Remington en particular, que diseñaran una bala, y le salieron con la idea del calibre 10 milímetros, de 10 milímetros, un poco más fuerte que el 9 y un poco más potente que más potente que el calibre 45. Entonces, ¿qué sucede? Se diseña, se la hago muy corta, se gastaron millones de dólares en estos estudios, en diseñar un arma muy específica que usted, si usted se recuerda de la famosa serie de Miami Vice, el rubiecito traía una pistola de 10 milímetros muy conocida en esa época, que trató el FBI de traerla. Eventualmente se usaron varios estilos, el FBI hizo,
y decidió que no servía. De las 10 milímetros se diseña, se recorta el cartucho, se arregla el cartucho y entonces se crea la famosa calibre 40, que es un poquito más chica que el calibre 45 y un poco más pequeña que el 10 milímetros. El calibre 40, años 90, años después de 90 y pico, al 2000, amigos y amigas, del calibre 40 copó el mercado. Todo el mundo quería 40, la Glock, la Sig Sauer, la Colt, la Beretta, todo el mundo hizo un calibre 40. Hoy ya no es tan demandado porque, vuelvo a lo mismo, la balística ha cambiado, la tecnología ha cambiado y usted hoy con un 9 milímetros puede encontrar las velocidades y la penetración y el impacto de una 9 milímetros que se acerque mucho al 45 y al 40. A pesar, amigos, amigas, de que aquí en Estados Unidos hay un mito irreversible y hay una gran cultura que no va a cambiar jamás, y que es que, acuérdense lo que yo le dije, Estados Unidos siempre ha sido un país de armas, siempre ha sido un país bélico, siempre ha sido un país que ha gustado de otro tipo de armamento y calibres, y yo le decía que el calibre 44 había sido muy famoso en la época de los cowboys, el calibre 45 también hacía muy famoso, pero había un calibre que superó toda esa historia y que sigue siendo hoy en día, amigos, la leyenda de las armas de fuego aquí en Estados Unidos. Es un calibre que jamás va a dejar de ser legendario, y hay gente que alega que es el mejor calibre del mundo, y la pistola diseñada para ese calibre es la mejor del mundo, que es la famosa 45 Colt de 1911. Y la razón de esto, amigos, les cuento rápidamente, era porque originalmente las Fuerzas Armadas Militares cargaban el 38 Super en la época, estamos hablando fines de 1800, a principios de 1900, esta era la bala preferida de 38 Super, que lo cargaban las Fuerzas Armadas en revólveres. Y entonces, cuando Estados Unidos empieza a expandir su imperio, de que quiere tomar más territorios fuera de los territorios del norte de México y demás, se recuerda, hay una guerra que invaden Cuba, y otra guerra que toman Puerto Rico, y hay una guerra que va hacia el Asia y se meten en las Filipinas. Y en las Filipinas se encuentran con un tipo de guerrero muy distinto, un tipo de guerrero que vive en la jungla, porque además era otro tipo de terreno. En las islas asiáticas tenía toda una mentalidad de calor, de terreno. Entonces el 38 Super para su efectividad no era tan potente como lo pretendían hacer. Entonces las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le piden a las compañías de balas y que diseñen una bala más potente y un arma más fuerte. Y entonces desde el 38 se empieza a trabajar. Acuérdense que siempre había 45 largo, el Colt 45 y el Colt 44. Y entonces el señor Browning diseña la famosa 1911, y es el año que la ponen en el mercado de la 1911, y crea la famosa bala 45. O sea, se crea la bala 45 para una pistola semiautomática. Amigos y amigas, la Colt 45 semiautomática aquí en Estados Unidos es sagrada. ¿Cómo que le puedo decir? Hay todo un culto del arma, la gente la adora, es como la motocicleta Harley Davidson para mis amigos que andan en moto. No existe otra motocicleta en el mundo. Si usted anda en moto y no tiene una Harley Davidson, muchos dicen que usted está jugando a ser motociclista. Bueno, en pistolas semiautomáticas y en bala, hay gente que se va a la tumba con la 45, que la 45 es la única arma que debe uno de portar, es la única arma, particularmente le digo la Colt 45 y particularmente el calibre 45. Tal es así que muchas de las compañías, inclusive la Glock, han creado su propia pistola para este calibre. Y obviamente la Smith & Wesson tiene una, la Sig Sauer tiene otra, la Glock tiene otra, pero la Colt 45 modelo 1911, que ha sido imitada en todo el mundo,
Casi todo el mundo que ha fabricado armas bajo un nombre u otro, bajo la licencia, han copiado y la han modificado un poco, pero la siguen haciendo la Colt 45, que es la preferida de todos. Bueno, esa Colt 45 hoy en día sigue siendo, como le digo, mucha gente, es un culto. Es un culto. Y es una muy buena arma. En realidad, le voy a decir, ya preparada, ya sabiéndola usar uno, es buena. Pero es una arma un poco complicada porque es semiautomática y tiene una serie de cerrojos y una serie de sistemas que usted tiene que saber manejar. Solamente cargas 7 balas, o sea, está restringida, pero son balas muy grandes. Y lo que sucedía es, balísticamente hablando, como todas las otras balas también, amigos, amigas, la 45 ha superado hoy en día a la original 45. O sea, cuando la 45 original salió allá por 1911, la bala era totalmente muy parecida a la 9 milímetros acá, pero de metal, y tenía el mismo problema. Entraba, pero relativamente no se profundizaba mucho en los vehículos y demás, y además, como es una bala pesada, es una bala grande, porque mire, es una bala grande, no tenía mucha penetración y no era muy certera. Eventualmente se fueron mejorando, la pistola fue mejorando, y hoy en día las 45 de hoy en día son extraordinarias, y la balística hoy en día del 45 es mucho más, como todas las demás, es mucho más potente, mucho más cierta. Les comento esto porque si ustedes no han estado en la cultura del armamento de Estados Unidos, le digo, esto es el Vaticano y el Papa de las armas aquí en Estados Unidos. La Colt 45 en 1911 es la pistola de cualquier señor que le guste mucho las armas, le va a comentar eso. Les he dado hasta ahora, amigos, amigas, una serie muy rápida, porque hay otros calibres, por ejemplo, que no mencioné, el 38 Super. 38 Super es una bala que es bastante fuerte, bastante potente, pero nunca subió mucho de valor. La utilizan mucho algunos países de Latinoamérica porque no se la considera arma de guerra, pero es bastante potente. Y acá la usan a veces para competencias de campeonatos y demás, porque se aproxima un poco en velocidad al 357 Magnum. Pero como es distinta, como no es una bala muy conocida, es una bala cara. Pero hay varios otros calibres ahí, un calibre que no mencioné, pero que es muy popular, es el 357 Sig Sauer. El 357 Sig Sauer no es el 357 Magnum, es potente, es un calibre entre una 45 y una 40. 357 Sig Sauer se utiliza mucho en ciertas fuerzas policiales, fuerzas especiales. Aquí en Estados Unidos la utilizan para protección, el servicio secreto la utiliza, es una bala muy conocida por el servicio secreto, es una bala muy conocida por los Marshals. O sea, hay muchas agencias federales que la cargan y hay muchos departamentos de policía que cargan el 357, no Magnum, 357 Sig Sauer. Es una bala potente, es una bala un poco difícil de controlar, así como las Magnum, pero si se entrena uno, sí es efectiva. A veces se argumenta que puede pasar de lado a lado. Ha habido varios tiroteos en la que ha servido. Pero creo que he cubierto, para su información, la mayoría de la balística. Lo que le voy a dejar, porque ya de aquí ahora ya pasamos a las balas ya de rifles. Y no más voy a hablar de dos que son muy importantes, porque en balística de rifles ya nos metemos en balas de rifles de cacería. Pero lo que le he comentado, si no ha visto nada, es que hay una variedad enorme, del calibre 22 al 44 Magnum, pasando por ahí tenemos un montón de balas. Voy a hacer un video más para ya cerrar el capítulo de la balística, para que usted pueda más o menos darse una idea de dónde estamos, de lo que puede y no puede hacer, lo que puede y puede esperar, y qué tipo de arma a lo mejor le convendría a usted personalmente decidir qué comprar. Pero esto lo vamos a hablar en el próximo video. Amigos y amigas, un gusto en saludarlos. Cuídense mucho, espero sus comentarios, espero sus preguntas. Si tienen historias, bienvenidos sean. Cuídense mucho.